El próximo 1 de julio se cumple el primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino. Esta administración enfrenta una serie de desafíos para poder cumplir con las principales promesas del plan de gobierno. La reforma a la Caja del Seguro Social ha sido el primer compromiso en medio del rechazo de sectores obreros gremiales que han provocado paralizaciones de clases y protestas en Bocas del Toro que terminaron con actos vandálicos. Hoy hacemos un balance de la gestión junto a nuestros invitados, pero también escucharemos las voces que representan a la Asamblea Nacional, que está de cara a la escogencia de la nueva Junta Directiva en medio del clamor social de que se requiere un balance real y acompañamiento al Ejecutivo. Y también tendremos un balance de las principales obras que ha ejecutado el gobierno y las que están por anunciar en medio de los grandes desafíos que tiene que seguir adelante. La decisión sobre la mina de Donoso y también qué hacer con el embalse de Río Indio. Parte de los temas que vamos a estar abordando hoy en nuestro radar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y como siempre, gracias por acompañarnos en este radar de hoy domingo 29 de junio. Tal como lo hemos compartido en la introducción de nuestro programa, vamos a dedicarle el tiempo completo de nuestro radar al análisis de evaluación de este primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino, que se cumple el próximo martes 1 de julio. Nuestros invitados en este primer bloque, Olga Dovaldía de la Fundación Libertad Ciudadana. Olga, te agradezco muchísimo el tiempo que nos vas a disponer. Rubén Castillo, abogado y expresidente del CONEP, gracias por estar con nosotros. Alicia Jiménez, presidenta de Fede Cámaras. En un año ha sucedido de todo un poco en este primer año de gestión y que ha culminado, como todos sabemos, con una situación de crisis que se ha acentuado más en la provincia de Bocas del Toro. Pero hemos pasado también por otras situaciones que ameritan evaluarlas en este primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino. Quiero empezar primero con sus opiniones generales de cómo ha sido este primer año de gestión del presidente Mulino. Quiero arrancar con usted, don Rubén. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que todo nuevo gobierno arranca con los antecedentes institucionales del país. Nosotros tenemos una serie de rezagos institucionales importantes que tenemos que atender en temas que tienen que ver con transparencia, temas que tienen que ver con justicia, educación, que es fundamental para el desarrollo de la nación. El presidente asumió el poder luego de haberse realizado las protestas del 23 y anteriormente el tema de la pandemia, con una serie de promesas desde el punto de vista económico, y ahora hemos caído nuevamente en un bache por la toma de decisión de un tema fundamental, que era promover la ley de la Caja del Seguro Social. En ese sentido, sí hay una cuestión fundamental, que es se tomó una decisión luego de idas y venidas en relación con el tema de la Caja del Seguro Social. El presidente ahora tendrá que abordar el tema de la mina, que es fundamental. De una u otra forma hay que salir de ese tema. El tema de Río Indio o la solución que tengamos para el agua, que no es solamente para el canal, sino para el consumo humano. Quedan muchas tareas y creo que al final se debe construir una agenda de Estado con estos y otros temas, con el objetivo de que busquemos la centralidad, que nos logremos poner de acuerdo en temas que son esenciales para el desarrollo del país. Ahora más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de esos puntos. A tu juicio, Olga, ¿cómo evalúas en forma general lo que ha sido este primer año? Bueno, este primer año tiene diversas aristas, unas parecen inclusive contrapuestas a las otras, pero la realidad, bueno, suscribo los elementos que señala Rubén, y añadiría a esos elementos entre la agenda que se planteó el gobierno frente a unos problemas que heredó, vamos a decir que no causó directamente, pero que eran parte de la agenda que él se propuso cuando inició, o que él públicamente manifestó cuando inició su gobierno el 1 de julio del año pasado. Él parecía muy decidido y públicamente dijo que estaba dispuesto a arreglar lo estructural, a no caer en el mismo patrón clientelista, cortoplacista, politiquero, de no abordar los problemas. Esa agenda que se planteó independientemente de las promesas de la campaña, ¿no? Que ya sabemos, sí. Chen aquí, todo aquello que en realidad no va a obedecer a un plan de gobierno. De alguna manera, él sí trazó ese plan, hizo algunas
agendas, aparte de las que menciona Rubén, está el tema de un presupuesto nacional ajustado, que obviamente no lo logró en el 2025. Todos vimos lo que se vivió en octubre y en noviembre, y por supuesto todos tenemos la esperanza de que para el 26 se logre ese presupuesto ajustado. El tema junto con ese presupuesto está de una reforma tributaria integral, y está el tema grave de las reivindicaciones sociales que el país tiene el derecho a reclamar. Pero él entra, o sea, el gobierno entra, porque no es una sola persona, el gobierno entra y se encuentra con la debilidad institucional grave, producto de una corrupción endémica que lleva 15 años o 20 de no ser solucionada, y se encuentra frente a esta en términos beisbolistas, una curva que nadie esperaba cuando estaba el bateador en el plato, que es lo de Estados Unidos, y esta crisis enorme con este ataque, porque no hay otra palabra, de los Estados Unidos a nuestra capacidad de gestión del canal, y eso lo enfrentan con un método de gobernanza no inclusivo, no usando las verdaderas herramientas de la gobernanza democrática. En lugar de ser un tono conciliador, educador, por así decirlo, la palabra diálogo, que hoy día parece desacreditada en el país, pero que contiene un valor importantísimo, se enfrenta con esto y no saben cómo enfrentar, o no han tenido el tipo de liderazgo que pudiera enfrentar todos estos problemas. Súmale a esa receta la impunidad, la corrupción, el problema político que para el presidente representaba haber llegado con los votos del expresidente Martinelli, lo que la influencia del expresidente Martinelli ha significado con la coronita de esta impunidad de práctica de que nos haga a los panameños ver y una y otra vez el gozo de la impunidad. Es una receta muy grave, pero es cierto que también representa una oportunidad si el gobierno hace un giro en su estilo de gobierno. Desde su punto de vista, señora Alicia. Desde mi punto de vista, primero que nada, gracias por permitirnos estar en este radar tan importante. Desde el punto de vista de nosotros como Fedecámaras, consideramos que el escenario con que este gobierno entra al poder, evidentemente es un escenario con muchas aristas por resolver en términos económicos, sociales y financieros. Y bajo ese prisma nosotros consideramos y podemos evaluar con propiedad que en la parte económica, evidentemente, con todos estos rezagos de problemas de transparencia, de impunidad, de una agenda que todos consideramos al inicio que era prometedora, esperanzadora, se convierte en un momento determinado como en una agenda contraria a la que todos habíamos visto el primer día, el 1 de julio, cuando él da su discurso. Porque yo estoy casi segura que todos estuvimos anuentes a decir, vamos por buen camino. Sin embargo, a un año, con todos los problemas que ahora nosotros estamos confrontando en términos económicos, en términos sociales, y el social principalmente, el desempleo, la informalidad, realmente nos lleva a pensar y a repensar que quizás este escenario todo, a un año y faltando 4 años, nos puede dar la oportunidad como nación a tener un gran diálogo nacional para ver si nosotros conseguimos realmente repuntar como él lo prometió el primer día de su discurso. Debo señalar que los tres estamos de acuerdo con un escenario donde hay un grave debilitamiento en la institucionalidad. Debo partir de eso, porque quiero en un breve momento señalar, cuando asume el poder el presidente Mulino, en medio de toda la situación tensa que se dio, a las primeras semanas, primeros meses, su accionar empezó a dar como la gente empezó a decir, ¿sabes qué? Me gustan los mensajes que está mandando. Vamos a dar la oportunidad a los mensajes. Pero eso pronto se terminó. Y tiene que ver eso justamente con el debilitamiento de la institucionalidad. Y otro elemento importante, el tema de gobernanza, cuando él tendría que tener un marcado balance con la Asamblea Nacional. ¿En dónde consideran ustedes en el tema de gobernanza le ha sido más difícil al presidente Mulino poder desarrollar su gestión? Vamos a ver, el tema de la debilidad institucional es un tema que tiene décadas. Arrastre. Es decir, nosotros tenemos
un arrastre, inclusive que tiene que ver con la baja intensidad de la participación ciudadana. Necesitamos ciudadanos que participen con más vigor en el devenir histórico del país. Y además necesitamos instituciones que generen certidumbre, instituciones sólidas. Nosotros tenemos que construir un verdadero Estado de Derecho. El presidente planteó el tema de la constituyente, que me imagino que en su visión esta es la vía para reformar o reestructurar el Estado. En el tema de la gobernanza, es obvio que nosotros tenemos que buscar un Estado que no sea burocrático. Nosotros tenemos que buscar un Estado austero por convicción, es decir, que eso sea un estado de conciencia de los funcionarios, de que hay que proteger los fondos públicos, utilizar racionalmente los mismos y además de eso establecer vasos comunicantes con la sociedad. Nosotros, desde el punto de vista del futuro, creemos que debe haber un acuerdo nacional en temas fundamentales sobre la base de un diálogo real. Y concluyo con lo siguiente: el diálogo no puede ser una máquina de dilatar la solución de los problemas. Pero ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, el Ejecutivo en algún momento requiere del apoyo de la Asamblea? Sin embargo, lo que hemos visto es un pulseo permanente y que quedó evidenciado con el primer ejercicio democrático que se tenía que hacer, que era aprobar precisamente la intención de reducir el presupuesto general del Estado. Y se encontró una barrera literal para poder dar inicio a ese primer paso, que era promesa de gobierno y que lo reiteró justamente en su discurso inaugural. Conmigo. El rejuego político al que se ha enfrentado el presidente creo que evidencia el tema precisamente que no quiero echar mucho para atrás, sí, pero evidencia el problema que tenemos a nivel electoral. Tenemos un sistema electoral que nos da un presidente que llega al puesto con 34% de los votos. Y tenemos una asamblea que la forma en que se distribuye y se maneja la parte demográfica y geográfica de los votos no nos da una verdadera representatividad en la asamblea. Diputados que de verdad tengan conciencia y hagan un ejercicio real de representar a su electorado. Entonces, en realidad sí hemos estado siendo testigos de un pulseo de poder politiquero, sí, del tradicional fuerza que en este país se expresa en manejo de dinero discrecional y en el manejo de la planilla estatal como un botín. Esos males que creo que había, yo no dudo de las intenciones expresadas por algunos de los ministros claves con respecto a cambiar esa mecánica. Públicamente el presidente dijo varias veces que él no iba a pasar plata en la Asamblea para comprar a los diputados y doblegarlos a su voluntad, que fue lo que vimos en la administración 14-19, en la administración 2009-2014, o sea, administración Martinelli, administración Varela, administración Cortizo, la fiesta de dinero siguió aumentando y la prueba es el presupuesto de la Asamblea. Bueno, y justamente incluso hubo un mensaje que la gente al principio entendió, bueno, es lo correcto, que son las auditorías que emprendió el Contralor General de la República. Eso yo creo que es un poquito posterior al pulseo del presupuesto. Eso fue ahora, sí, el Contralor entró en enero. Y también ahí puede uno ver el tema de que esta falta de institucionalidad que Rubén señala, también creo que tiene que ir acompañada de un elemento que señala Alicia. Y es que tenemos 10 años o más sin mejora en los ingresos reales de la población, mientras el costo de la vida aumenta. Eso ha generado una población, aparte de lo que ya sabemos de la inequidad, la gente que está realmente empleada con empleo completo, no la informalidad, que lleva una carga desproporcionada en el tema tributario. Eso trae una población que saliendo de la pandemia está realmente en estado de supervivencia. Es difícil hacer real participación ciudadana ante una asamblea cuando se está en esa situación, pero también es el caldo de cultivo para que entonces la gente de alguna manera apoyara esto que nos ha pasado en esta crisis que no podemos borrar de estos últimos 3 meses, pero tampoco borrar los 9 meses anteriores. Entonces,
creo que ha habido una curva de aprendizaje para el Ejecutivo con respecto a cómo manejar ese pulseo político que es necesario, pero hay que recordar que nuestros diputados, muchos de ellos, no hacen un rejuego político democrático real. Y si vamos a hacer un poquito de análisis del año que pasó, también recordar que cuando hemos visto en la Asamblea oposición ejecutada responsablemente, digamos, por alguna bancada, que generalmente es la bancada Vamos, entonces se le critica por no estar, digamos, alineados con la mayoría, porque yo creo que estamos tan desacostumbrados en el país a ver el ejercicio responsable de una oposición que sea parte de ese rejuego de pesos y contrapesos. Hemos tenido mucho tiempo de no tener autoridades de control que de verdad hagan control, y ahí es la mayor debilidad institucional que tenemos, que nos ha generado la desconfianza personal e interinstitucional que CIEPS mide en más de 81% que estamos viviendo en el país. Bien, a ver, desde el punto de vista de generación de empleo, que fue una de las grandes promesas del presidente de la República, retomando un poco lo que decía al inicio Olga, que era también el compromiso de reducir los gastos que genera el funcionamiento público. Bien, si nosotros vamos a calificar la gestión de un año en términos de la parte económica, podemos decir que en términos del control del gasto fiscal y la deuda, relativamente es aceptable el manejo que han tenido. Sin embargo, en la parte social, que es la que nos tiene precisamente en este nivel de crisis, nosotros sentimos que realmente no ha habido la generación de infraestructuras, de proyectos que realmente integren a esa clase de desempleo y empleo informal a la formalidad. Entonces, ahí nosotros consideramos que el gobierno quizás para el 2026 debe enfocarse mucho más en infraestructuras en las regiones donde casualmente ahora tenemos mayor cantidad de enfrentamientos y generar empleos en esas áreas. Para Fedecámaras ha sido crucial este periodo porque nosotros pensábamos que en este periodo nosotros íbamos a impulsar un poco más las micros, pequeñas, medianas empresas, y lo que hemos sentido es que, por el contrario, en los sectores que más ha apuntado, a pesar de que ha habido crecimiento económico, según el INEC, de 5.2, ese 5.2, ¿dónde está? En el trasiego de barcos por el canal, en una leve esperanza que dio el turismo y que ya se desvaneció, y el comercio. Entonces, nuevamente quedamos en la región interoceánica y no permeamos al resto del país, manteniendo el concepto de una economía dual. Y ese problema se está reflejando, lo vimos reflejado en Darién, lo vimos reflejado en Bocas del Toro, y gracias a Dios, pues no vimos nada parecido en Colón, que era ya como que la cerecita en el pastel si nos hubiéramos incluido a Colón. Estamos Pero terminando. son las áreas que realmente están clamando por justicia social. ¿Hacia dónde debe enfocar el gobierno del presidente Mulino su dirección en esta primera etapa, en este primer año donde la situación ha estado muy compleja? Creo que tenemos tiempo de analizar la forma en que se atrevió a plantear esa reforma necesaria a la Caja de Seguro Social con las consecuencias que ya tenemos, pero la forma en que ha tenido que atender esta crisis con la que cerramos este primer periodo. Bueno, vamos a ver por el tema del Seguro Social y la determinación que tuvo el gobierno del presidente Mulino para enfrentar el problema. Un problema que en el tiempo se fue postergando. Sí. Por lo menos enfrentarlo, se fue postergando, se hacían mesas, se dilataba y al final se creó una especie de ambiente en el cual se hacían procesos para que no pasara nada. Al final ahora se dio una ley. Yo soy de la opinión que hay que esperar que esa ley fluya, hay que acompañarla. La ley tenía 3 propósitos, o tiene más bien 3 propósitos: el tema de mejorar la administración, defender el sistema de pensiones y las prestaciones médicas. Hay que acompañar la ley porque todo es perfectible. Lo que a mi juicio no puede ser es el planteamiento de la derogatoria de la ley en este momento. Ese es un tema
¿Qué tendríamos que hacer? Generar confianza. Nosotros estamos afectando la confianza que debe producir el país. Eso tiene dos elementos. Un elemento es mejorar nuestra institucionalidad, mejorar nuestras capacidades en el tema de la justicia, el tema de la educación. Atraer capitales implica que tengamos jóvenes que estén formados para conectarse con el futuro. Además de eso, nosotros tenemos que abordar una estructura de país. ¿Qué queremos hacer con el país? ¿Qué modelo queremos para que el desarrollo sea uniforme y que no se concentre geográficamente en una zona? Por eso se ha planteado el tema del desarrollo de la agricultura, la agroindustria. El tema del turismo es fundamental para el empleo, porque vivimos una crisis de empleo. El gobierno, y con esto concluyo esta parte, debe concentrarse en la lucha contra el desempleo y la informalidad. A su juicio, Olga, ¿dónde debe enfocarse en medio de la situación tan compleja que hemos vivido en este primer año? Sí, si pudiéramos, vamos a decir que en este momento entráramos y dijéramos todas las causales al día de hoy, ok, vamos a tratar de caminar hacia el futuro. Parte de lo que informa cómo debe ser esta prioridad también es lo que ha pasado. Yo creo que, nuevamente te repito, que si bien el gobierno de Molino hereda una crisis estructural, con una fortaleza política, una cama de fortaleza política pequeña, que ya se le extinguió, esa buena voluntad de la que mencionabas al inicio, eso no lo exime de rendir cuentas de su estilo de liderazgo. Y la realidad es que el momento en que estamos, el país dividido, con una tremenda crispación social, también no quito ninguna responsabilidad de quienes están en esta esquina, no aceptando la ley y utilizando formas de protesta que han afectado los medios de producción, a los niños en las escuelas. Y no voy a calificar o no calificar la validez, porque hay mucha validez en el reclamo social. Y también hay que respetar los métodos democráticos para poder manifestarse. Pero en el otro lado hay una gran responsabilidad que es obvia de un estilo de comunicación y manejo de tener el control. Y bueno, como decía Max Weber, es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia a través de las fuerzas de seguridad. O sea, es cuestionable la las forma. fuerzas. Yo lo que digo es que el estilo de comunicación, el estilo de entender la autoridad ha generado mayor crispación de la que tenía que ser. Entonces, hay una gran responsabilidad fiduciaria en que el estilo de gobernanza cambie, el estilo de comunicación cambie, el estilo de cómo tratas a todos los actores de la mesa, porque no puedes decir que unos actores tienen más valor que otros, por ejemplo, en base a su ingreso económico o su producción económica, porque al final esa no es la base de la democracia y es el deber del gobierno ser inclusivo. Eso ha traído como resultado parte del problema. Creo que lo que hay, aparte de que sí hay que enfocarse en la parte económica, hay que enfocarse en el empleo, también hay que enfocarse en lograr esa sentada a la mesa, Rubén la ha calificado de diálogo nacional real, como lo mencionaste, un diálogo real. Una agenda nacional. Una agenda nacional, pero ese diálogo real pasa primero por expresar en parte la validez de todos los actores que están allí. Es decir, en una democracia, un presidente podemos casi considerarlo como si fuera el primero entre iguales, no por arriba, no sé si me explico. Claro. Entonces, esa sensación, eso ha generado en un país que tiene debilidad institucional, que hay poco fondo, la forma es muy importante. Esa es una parte. La otra parte es entender que todos los actores entiendan que aquí todos tenemos que tener una cabeza más sensata, un pensamiento más constructivo. Hay muchas dobles agendas. Esa debilidad política del presidente ha traído cosas que uno oye aquí y allá, como si fuera un esfuerzo para quitarle el poder político a un grupo. Entonces, la realidad es que en una democracia representativa, el poder va a intercambiarse con la elección, y para la elección nos faltan 4 años. Y creo además, tomando una nota del comentario de Alicia, estamos viviendo unos niveles de incertidumbre sobre políticas económicas a nivel mundial, global, sin precedentes en los 10 años que han pasado en la última década. A nivel global hay una gran cantidad de incertidumbre porque ya sabemos que hay un actor que salió de lo predictible y ahora
está actuando de una manera totalmente impredecible, impactando mercados, intercambio comercial, tenemos un problema de tarifas, tenemos un problema de intereses, y esa incertidumbre en políticas económicas también la tenemos a lo interno. Entonces, eso trae como resultado que el énfasis está en la forma, una forma real, porque no es hacer cosméticamente, llamar a la gente para disuadir o dilatar el problema, sino realmente cambiar el estilo a una gobernanza democrática respetuosa e inclusiva, y también tratar de definir políticas económicas públicas que, si no se pueden establecer a 5 años, por lo menos a 1 año, porque definitivamente esa agenda con la que inició tiene que haber un cambio en la agenda ahora frente a las nuevas realidades, porque el país de hoy no es el país del 1 de julio. Sí, porque, por ejemplo, nosotros no teníamos en la ecuación la situación tan tensa que íbamos a tener con el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Ni a lo interno, esta situación intensa con los grupos de base social, el problema espantoso, el crimen que se está cometiendo contra la educación pública de niños y jóvenes, es terrible. El tema de la ralentización económica. A principio de año hubo como un pequeño repunte, porque ya teníamos un canal que tenía agua, pero es una situación real donde el gobierno tiene que entrar a hacer una flexibilidad, a entender lo que hay y cambiar. Y yo estoy segura que la gente, así como al principio, perdón nada más quiero terminar la idea, como al principio tú decías, cuando él se comunicó, había mucha gente que dice, vaya, tenemos un plan. Sí. Ahora también, yo estoy segura. ¿Cuál debe ser el principal reto del presidente en este momento? Y él mismo ha reconocido, hablando de su forma de gobierno, él mismo ha reconocido, incluso ha pedido perdón. Ha pedido disculpas, ha reconocido, soy mecha corta. Creo que ellos deben estar haciendo un análisis de cómo se manejó esta crisis, finalizando este primer periodo, y de las crisis al final siempre debe haber enseñanzas. O sea, ¿cuál es el principal reto en este momento para usted, Alicia? Yo quisiera sumarme a las palabras de Olga y también de Rubén, en el sentido de que la institucionalidad es algo crucial para que nosotros podamos lograr cambios. Y nosotros tenemos que ir hacia ese rumbo con la inclusión de todos los actores, por un lado. En el caso de las palabras de Olga, nos complace enormemente sí saber que hay un caldo de cultivo aquí que nosotros tenemos que atender sí o sí, y es la parte de la base social, el tejido social de este país. Lo primero para mí en este momento es la grave situación del sistema educativo de nosotros. Todos tenemos derecho a estar en las calles, a protestar, pero no tenemos derecho a quitarle la esperanza de vida a jóvenes, a niños de este país, y mucho menos que lleguen a una universidad sin las competencias adecuadas para poderse insertar en el mercado laboral, ni siquiera pensar en el mercado empresarial per se, que es lo que queremos. Yo considero, y tengo 4 puntos aquí que redacté, que para nuestro segundo año, nuestro gobierno, nuestro señor presidente con su equipo de trabajo, debe impactar directamente, mi primer punto, el empleo de la juventud. Aquí hay demasiada juventud sin empleo, y esto nos lleva a otro problema, que es la delincuencia, a las drogas, desintegración familiar. Nosotros tenemos que evitar esto porque no hay presupuesto para atender este otro segundo problema, resultado del primero. Ejecutar políticas visibles en las provincias con mayor rechazo. Y esto me lo dio a entender ayer, casualmente, cuando se da la orden de partida de la carretera hasta Darién. Muchísimos años, y la gente dice muchas gracias por darnos parte del presupuesto. Sí, hay que dar gracias, pero eso es una deuda social que se tiene con esa área, en donde Darién es otra área, no tiene ni siquiera la institucionalidad necesaria para poder hacer el crecimiento que se quiere. Concretar la reforma de la Caja del Seguro Social es fundamental, hay que concretarla, y en ese sentido me sumo a las palabras de Rubén, en donde realmente tenemos que darle el tiempo. Hay políticas, y esta es una política de carácter fiscal. ¿Por qué?
porque tenemos que esperar un tiempo a ver qué resultado tiene. Y la misma ley nos da la oportunidad de a 6 años volvernos a sentar. Así es que eso es importante. Y por último, y muy importante, mejorar la comunicación gubernamental y la transparencia. Esos son mis 4 puntos fundamentales para este segundo año. Rubén, a su juicio, ¿cuál es el principal reto que tiene, basado en esta primera experiencia, el presidente Mulino? El presidente tiene un reto fundamental a futuro, que es el tema, enfrentar el problema del desempleo, generar certidumbre, generar confianza a nivel nacional e internacional y además hacer una gran reforma institucional que ponga al ciudadano en el centro de todas las cosas. Eso es fundamental que comience a construirse en este segundo año. Hay un tema, ¿no? ¿Qué clase de democracia queremos los panameños? ¿Queremos la democracia del cierre de calles, como lo han dicho algunos, o queremos una democracia institucionalizada donde se permita la participación de todos los sectores con todas las voces, inclusive las disidentes, porque eso es propio de la esencia de la democracia? Queremos una estructura donde haya una verdadera y auténtica separación de poderes, una justicia eficiente que sea rápida y expedita. Esa es una parte que debemos nosotros tomar en cuenta para construir un país diferente hacia el futuro. Olga. Bueno, la verdad es que son bastantes los puntos. Yo también hice la tarea y también redacté unos puntitos. Pero ¿cuál es el principal reto en este momento, tomando en cuenta la experiencia? Bueno, el principal reto frente a una realidad que, bueno, no hemos entrado, la especialidad de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, obviamente, es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y siempre desde el punto de vista que la transparencia es un preventivo a la corrupción y la lucha contra la corrupción es esencial para poder tener instituciones que funcionan. En este año que pasó vimos algunos avances al inicio del gobierno, comenzando por salir de la opacidad de ciertos temas y hacer públicos documentos esenciales. Y ahora recientemente hemos visto a las autoridades de control comenzando a ejercer su trabajo después de 5 años de una complicidad manifiesta con el Poder Ejecutivo. Así que cuando hablamos del gobierno y hablamos de la gestión del presidente, tenemos que recordar que de alguna manera las instituciones de control deberían estar actuando separadas de ellas. Y el problema en el que estamos ahora mismo implica que independientemente de las acciones específicas, digamos, efectivamente, empleo, educación, mejorar la institucionalidad, esos grandes retos, esos grandes cambios estructurales que el país necesita, no se pueden lograr sin un estilo de gobernanza democrático, inclusivo, no autoritario y mucho menos despreciativo de los roles de los actores de la sociedad, ya sea la legítima capacidad de asociación de todos los grupos de base y los grupos laborales, en los legítimos reclamos de los gremios que también son una asociación, pero tenemos que recordar que en el medio de eso hay una gran cantidad de población que también tiene el derecho de vivir su vida, hacer sus proyectos de vida en el centro. No necesariamente se van a alinear ni salir a protestar por una o la otra, pero esa es la gente que está más afectada. Así que esa prioridad debe ser regresar a un diálogo sensato. Es decir, ha habido unas oportunidades perdidas por el gobierno y hay un gran margen de rectificar. Esas prioridades claras con las que el gobierno empezó y esa falta de capacidad de adaptarse a las transformaciones que fueron dándose en el camino, en lugar de fortalecer su liderazgo con el ejemplo, ha tenido una base que es autoritaria pero no legítima, no es autoridad real y no se percibe como tal, pero a pesar de ese desgaste hay un margen para el cambio, que además todos necesitamos. Yo creo que a todos nos interesa y queremos que al país le vaya bien. Y para eso necesitas que tu administrador, tu gerente general, actúe en atención a lo que el país necesita. Y esa es la parte que realmente no sé si ellos tienen el análisis político y la voluntad de hacerlo. Bien, me quedo con ese último mensaje de Olga. Este martes, bueno, todos estamos a la espera de ese informe a la Nación. El presidente hará su balance, pero creo que también tiene la oportunidad de decirle al país qué cambios importantes debe tomar
o va a tomar su gestión para poder retomar esos planes iniciales con los que inició su gestión. Gracias por acompañarnos en este primer bloque. Yo voy a ir a la pausa, pero al regresar vamos a tener la oportunidad de conversar con el secretario de Metas y ministros para asuntos del canal. Con él vamos a estar haciendo el balance por parte del Ejecutivo y vamos a hablar de la Asamblea. Vamos a tener representantes de las distintas bancadas para hablar de la escogencia de esa nueva Junta Directiva y sobre todo el balance que la Asamblea debe procurar en el próximo periodo. Vamos a la pausa y en breve regresamos con más de Radar. Estamos de regreso aquí en Radar y bueno, en este segundo bloque me acompaña José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y también secretario de Metas del gobierno del presidente Cortizo. Le agradezco muchísimo, ministro, estar con nosotros esta mañana y bueno, hacer un repaso general de evaluación de este primer año de gobierno, esperando pues todos estamos a la expectativa de ese informe a la nación que rinda el presidente el próximo 1 de julio en la Asamblea. Pero quiero empezar con su visión de lo que ha sido este primer año como parte del equipo de gobierno del señor presidente Mulino. Buenos días, Castalia. Buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan hoy domingo. Definitivamente que ha sido un año lleno de retos, Castalia. Encontramos un país, como todos conocemos, que tenía una economía bastante, digamos, desacelerada en su momento, con un nivel de tensión social y político producto, digamos, de los años previos antes de entrar en gobierno y con una situación de múltiples proyectos que estaban en un momento de abandono, una situación de abandono, algunos de ellos con condiciones de contratos vencidos, algunos de ellos estaban en sesiones de contrato, otros con fianzas que se habían, digamos, próximos a vencer o estaban en una situación de vencimiento. Y nos hemos enfocado principalmente en poder atender todas esas situaciones que nos encontramos en el país. Y no es echar a un lado, como quien dice, pasar la página, no, sino reconocer lo que recibimos, pero a diferencia de otros gobiernos, retomar todos esos proyectos que están abandonados y darle continuidad a los proyectos, porque no hay nada más frustrante para cualquier panameño, Castalia, de ver que obras que inician, y vamos a hablar de alguna de ellas, pero obras que inician y cuando viene un cambio de gobierno se abandonan. Y encontramos incluso obras que tenían un abandono de más de 10 años, algunas hasta de 15 años, y nosotros nos hemos tomado la tarea de poder retomar cada una de esas obras al tiempo que también pusimos en marcha el plan de gobierno del presidente Mulino. Ahora bien, ahora vamos a ir detallando algunas de esas obras y también un poco conocer cuáles son los proyectos que ustedes están impulsando como administración. Llegaron ustedes no solamente con el propósito de retomar estas obras, sino también con un propósito de contener el gasto. ¿Cómo ha sido esa tarea y cuál ha sido la parte más difícil de este punto que le estoy abordando? Bueno, indudablemente la parte más difícil ha sido reconstruir la confianza en las calificadoras de riesgos, en los bancos de inversión, pero más importante aún en el panameño de a pie. Y poner orden en las finanzas públicas y lograr una consolidación fiscal, manteniendo el crecimiento económico, que es muy importante para todos, para la generación de empleo, impulsar inversiones. Recordemos que el año pasado fue un año muy difícil. Nosotros encontramos una situación fiscal con un déficit importante. Hicimos contención de gasto a los primeros meses de gobierno. Eso nos obligó a nosotros a tener que postergar el inicio de algunas obras del plan de gobierno del presidente Mulino. Y aún así, cerramos el año con un déficit fiscal por encima del 7%, lo cual es muy alto. Nosotros también pasamos una ley de responsabilidad social fiscal donde pusimos topes para los próximos años del quinquenio y para el año 2025 tenemos entonces un tope del 4%. Y siendo una administración responsable, el presidente Mulino, con el ministro de Economía y Finanzas, el ministro Chapman, tuvimos que pasar recientemente una contención de gasto de 1.900 millones precisamente para poder mantener esa proyección del déficit fiscal del 4%, sí, lo cual ha sido reconocido por las calificadoras de riesgo y más recientemente por el Bank of the Americas, que hizo una calificación de los ajustes que ha hecho Panamá y realmente
hemos ido poco a poco reconstruyendo esa confianza, al tiempo que también logramos pasar la reforma de la Caja del Seguro Social, que era muy importante, primeramente para garantizar la jubilación de todas las personas jubiladas, pero también garantizar la jubilación y pensión de las personas que estamos en el sistema. Ahora bien, ministro, la generación de empleos, ustedes hicieron unas proyecciones tomando en cuenta los obstáculos que bien nos ha planteado al inicio de esta conversación. ¿En qué etapa nos encontramos y qué podemos esperar en esta segunda etapa de administración? Bueno, recordemos que nosotros en el mes de febrero lanzamos un plan de inversión para la reactivación económica, dinamizar la economía y generación de empleo. En ese plan de inversión priorizamos con el señor presidente y los ministros del gabinete 33 proyectos prioritarios en distintos ejes: agua, saneamiento, salud, educación, infraestructura vial, gobierno y cultura y deportes. Y de ese grupo de los 33 proyectos puedo anunciar hoy al país que todos esos proyectos están en ejecución en este momento, están generando múltiples empleos y logramos también reactivar proyectos como por ejemplo el Mariano Bula, como próximamente ya el Anita Moreno va a tomar la construcción nuevamente. El Estadio Rico Cedeño también próximamente se va a retomar. Son proyectos que hemos logrado reactivar. De igual forma, en proyectos de agua de gran importancia, como proyectos nuevos, donde vamos a rehabilitar, ampliar y darle mantenimiento a más de 20 potabilizadoras a nivel nacional para darle agua a los panameños que tanto lo necesitan. Y para la segunda mitad, para este segundo año de gobierno, tenemos ya un programa de proyectos que el presidente estará anunciando y yo estaré comentando próximamente. Bien, como secretario de Metas, ministro, ha habido un trabajo de recuperación de obras. ¿Cuál es el balance que podemos hacer en este momento de la cantidad de obras que han tenido que recuperar? Y la pregunta del millón, ¿eso nos ha costado más dinero entonces? Bueno, mira, aquí te tengo una lista que hemos conciliado con la Contraloría y también quiero reconocer el trabajo que hemos realizado con el Contralor Anel Flores, el cual ha sido de mucha ayuda de la mano con cada uno de los ministros bajo el liderazgo del presidente. Y te menciono algunos. Tenemos el Hospital Manuel Amador Guerrero. Ese hospital fue culminado y entregado el pasado miércoles 25. El Hospital de Bugaba lo encontramos en un completo abandono. Ya han habido algunas tomas donde ya el hospital se encuentra a un 60%. El Hospital de Metetí, en Darién, también es un hospital que logramos recuperar y está en avance. El hospital de la Policlínica de San Isidro, en San Miguelito, también estamos próximos a entregarlas. Te he hablado, por ejemplo, de proyectos de salud. En proyectos de agua, Castalia, tengo la planta potabilizadora de Arraiján. Era un proyecto que venía avanzando muy lentamente por la falta de recursos financieros. Logramos hacer una estructuración financiera con proyección a largo plazo con el apoyo del BID-Invest y ese proyecto ya se retomó y vamos a cumplir con la promesa del presidente de entregarlo para junio del año 2026. Lo mismo con Sabanitas en Colón, lo mismo con la planta de tratamiento de agua residual en David, que estamos también recuperando. Y esperamos próximamente también recuperar otros proyectos como el de Gamboa. ¿De más o menos cuántos proyectos estamos hablando aproximadamente? De los prioritarios que manejamos en la Secretaría de Metas, aquí tengo una lista de más de 20 proyectos que hemos logrado recuperar y están en este momento en ejecución. Y tú hacías una pregunta muy válida. Muchos de estos proyectos tenían un periodo de abandono de 7 años. Y más. Algunos más de 10 años. Y cuando uno firma un contrato con precios del 2012 o del 2017 y tiene que recuperar esos proyectos, hay que llevarlo entonces al balance económico del año 2025. Algunos de estos proyectos tenían unas fórmulas polinómicas, es decir, que existía el mecanismo para lograr el balance económico al día de hoy y esas fórmulas polinómicas fueron nuestra base para lograr algún entendimiento, pero siempre, en cada uno de los casos, velamos por los mejores intereses del Estado y en algunos casos estas fórmulas polinómicas no eran convenientes para el Estado y entramos en una negociación, los ministerios, Contraloría, Presidencia, Secretaría de Meta, para entonces lograr pagar el precio justo de lo que costaría terminar esas obras a los precios de hoy. Y así hemos logrado un buen arreglo con la mayoría de los proyectos que hemos podido rescatar. Claro está que en algunos casos había la amenaza de una demanda
y una demanda podría entonces perjudicar al Estado por incumplimiento de algunas cláusulas, pero más importante aún, que iba a atrasar aún más la entrega de los proyectos, como fue el caso de Mariano Bula. El Mariano Bula fue un proyecto muy complicado de rescatar y teníamos que entonces cumplir con esa promesa a los colonenses que han estado esperando este estadio por muchos años. Y a mí me encantaría próximamente que podamos hacer un reportaje en el Mariano Bula para que se pueda ver el nivel de avance que tiene ese estadio. Bien, han logrado ustedes recuperar, incluso inaugurar varias de las obras que dejaron en ejecución gobiernos anteriores, pero ¿cuál es la cartera de proyectos de esta administración, ministro? ¿Qué objetivos proponen alcanzar con estos y el programa de ejecución, el cronograma de ejecución, cuál será? Bueno, quiero empezar primero con los proyectos emblemáticos, que forman parte del plan de gobierno y las promesas de campaña del presidente Mulino. Tenemos el ferrocarril Panamá-Frontera, es un proyecto emblemático. Ese proyecto en este momento se encuentra en la etapa de prefactibilidad. Tenemos una empresa contratada, que es la empresa AECOM, y se han venido haciendo distintos anuncios. Recientemente se anunció lo que es la ruta con las distintas estaciones. Y ese proyecto se va a construir en fases. Recientemente también logramos ampliar ese contrato para que nos ayuden con lo que es la planificación de los otros aspectos, no solamente el aspecto técnico. Estos proyectos, aparte de la parte de ingeniería, tienen que tener el aspecto jurídico, el aspecto fiscal, el aspecto económico, el aspecto ambiental, social, entre otros. Tenemos también lo que es el Centro de Enseñanzas Agropecuario, que reemplaza lo que es la ciudad universitaria, y nos hemos enfocado en sacar adelante este proyecto, que es una especie de un ITSE agropecuario o un instituto técnico superior enfocado en el sector agropecuario, y esperamos nosotros el próximo año, con un trabajo que estamos haciendo con Senacid, el MIDA y Ciudad del Saber, poder iniciar unas operaciones iniciales allá. Tenemos el hospital de mascotas, ya se licitó y esperamos licitarlo en el mes de julio. Es un proyecto que tendrá una duración aproximadamente de 12 meses. El teleférico de San Miguelito ya se hizo la precalificación, precalificaron 2 empresas y esperamos que en los próximos días poder publicar en el portal de Panamá Compras lo que es la licitación, que tomará de 2 a 3 meses la licitación de ese proyecto. Le hemos dado continuidad a proyectos emblemáticos como la línea 3 del metro, la construcción del cuarto puente. Recordemos que cuando nosotros llegamos a administración, el cuarto puente no había arrancado realmente. Hoy en día podemos anunciar que ya tiene más de un 20%. Hemos adelantado en ambos lados, del lado este y del lado oeste, con las fundaciones. El espacio del emprendedor, ya abrimos en Panamá, abrimos en Colón. Hoy en día asisten más de 40 emprendedores todos los días a estos espacios y hemos logrado formalizar más de 2.900 negocios o emprendedores, y próximamente en el mes de agosto debemos abrir en Chitré y en David, y el programa de Mi Primer Empleo, que ha sido un programa muy exitoso. Son los proyectos emblemáticos, Castalia, pero también como parte del plan estratégico de gobierno, desde la Secretaría de Metas le damos seguimiento a más de 150 proyectos. Ahora bien, ¿cuántos empleos estamos calculando podrían generar estos proyectos en ejecución? Bueno, cada uno de estos proyectos tiene empleos directos e empleos indirectos. Recordemos que para efectos del sector construcción, el factor multiplicador se estima que puede ser entre 3 a 4 empleos indirectos por cada empleo directo. Nosotros hicimos una primera estimación en los primeros 33 proyectos que se estaban generando poco más de 10.000 empleos. Y para poder seguir avanzando nosotros con estos proyectos y la generación de empleo, nos hemos tomado la tarea de priorizar, hacer una priorización correcta con el MEF, porque los recursos son limitados y ante una situación de contención de gasto hemos tenido un mandato muy claro del presidente de hacer una priorización en función de impacto social y generación de empleo. Y ahora que habla de impacto social, uno de los impactos sociales que tenemos en este momento es la falta de agua potable. No solamente con la crisis del agua en la región de Azuero, sino con el grave problema de suministro de agua en la ciudad de Panamá, pero sobre todo en el área este y oeste de Panamá. No, y por eso hacía referencia a la potabilizadora de Arraiján. Es uno de los proyectos más importantes del señor presidente, que con frecuencia nos pregunta cómo vamos avanzando con ese proyecto. Ese proyecto, como bien comenté, se retomó, se logró el financiamiento, ya tiene los recursos y esperamos poderlo terminar a mediados del próximo año. Eso va a beneficiar todo lo que es el área de Arraiján y parte de Chorrera,
con una producción diaria de 40 millones de galones día. En el lado este, en Panamá Este, estamos trabajando ya en la planificación de una nueva potabilizadora del este, que el presidente también lo ha anunciado, para poder aumentar la capacidad y aumentar la distribución de agua en esa zona, que mucha agua hace falta. Por otro lado, también tenemos el programa de rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua potable. Y si pudiéramos poner algunas tomas más adelante, el estado deplorable de abandono que nosotros encontramos estas potabilizadoras, creo que ustedes seguramente han hecho reportajes de eso, realmente era irresponsable y lamentable. Son 60 potabilizadoras que existen a nivel nacional. Nosotros estamos arrancando con las primeras 20 potabilizadoras, un programa de 100 millones de dólares. Ya subimos las primeras 6 potabilizadoras en el portal de Panamá Compras, que próximamente se estará adjudicando. Igual forma también ya tenemos 4 potabilizadoras en el área de Coclé, que esperamos próximamente llegar a un entendimiento con el contratista que tenía ese contrato en cuanto al precio y poder entonces iniciar con ellas. ¿Van también a plantear ustedes como gobierno, ministro, algún cambio en la estructura y dinámica de la administración del agua en Panamá con respecto a la figura del IDAN? Mira, con respecto al IDAN, yo creo que lo primero que hay que hacer es despolitizar a la institución. Es una institución que históricamente ha sido objeto, como muchas otras, Castalia, objeto de nombramientos políticos. Y digamos las cosas como son. Tenemos que empezar por ahí. Y tenemos que empezar por el fortalecimiento institucional, realmente de agarrar cada una de esas direcciones, hacer un análisis profundo, y en eso estamos en conversación ya con el IDAN, de quiénes son las personas que están ahí, fortalecer esas direcciones. Me refiero a la dirección de proyectos, a la dirección administrativa, a la dirección comercial principalmente. Y poder entonces aumentar lo que es el desempeño, la eficiencia, porque hay temas de eficiencia en el IDAN, para lograr darle agua y darle un mejor servicio a todos los panameños. De igual forma también, no solamente es producir más agua, hay que hacer más eficiente en su distribución. Tenemos pérdidas, Castalia, que pueden estar oscilando entre el 40 y el 50% en el sistema. Nos toca ahora a nosotros optimizar ese sistema y en eso estamos trabajando al tiempo que vamos mejorando la red con la construcción, por ejemplo, del anillo hidráulico norte, el anillo hidráulico este, y queremos también construir anillos hidráulicos, que son líneas de conducción de gran diámetro en grandes ciudades en el territorio nacional. Ahora un espacio, ministro, y sé que a lo largo de la semana que apenas empieza vamos a tener la oportunidad de hacer el balance con varios de los ministros que conforman el gobierno del presidente Mulino, pero ¿usted cómo valora en este primer año y en esta primera experiencia formando parte de un gobierno el tema de la gobernanza, la forma en que han gobernado y que han tenido que enfrentar la toma de decisiones como las apremiantes reformas a la Caja del Seguro Social, con las consecuencias, las protestas y la crisis que ha generado finalizando este primer año de gobierno? Bueno, mira, yo creo que primero hay que reconocer el liderazgo, la valentía y el coraje del presidente José Raúl Mulino como un presidente que se ha tomado la tarea de tomar el toro por los cachos y no rehuir a los problemas o darle la espalda, sino ponerse, estoy aquí, dar la cara, poner el pecho, y nosotros como ministro también, porque esos problemas no se podían seguir postergando. Tenemos el tema de la Caja del Seguro Social. Es un tema que ha tenido un costo político importante y ha generado, por supuesto, cuestionamientos y malestares. Y yo creo que ahí hay que hacer una culpa porque pudimos haber hecho un mejor trabajo de explicar la ley, una ley complicada, de poder comunicar mejor a cada uno de los grupos que tenían algunos cuestionamientos, porque todavía, al día de hoy, cuando uno habla con alguno de ellos, todavía piensan que se les subió la edad de jubilación. Ellos piensan, todavía algunos de ellos, algunos panameños piensan que se le aumentó sus cuotas o lo que tienen que pagar, y eso no es cierto. No se aumentó la edad, no se aumentaron el número de cuotas y tampoco los aportes. De igual forma, también el presidente ha sido muy valiente en hablar, tenemos que resolver el tema de la mina. Hay un tema, no podemos ignorar ese problema. Tenemos que resolverlo y próximamente el presidente estará anunciando, cuando estemos listos, los próximos pasos. De igual forma también, y en mi calidad de ministro para Asuntos del Canal, el reservorio multipropósito de Río Indio. Es un proyecto que tiene años de estar ahí y todos reconocemos que tenemos una situación hídrica en nuestro país
y tenemos que tener capacidad de poder reservar más agua. Y tomando en cuenta esta primera experiencia que ha generado en una convulsión social que nadie se esperaba, al menos allá en la provincia de Bocas del Toro, o sea, ¿cómo lo van a manejar estos dos temas tan apremiantes y que saben también mantienen posiciones contrarias en el país? Bueno, primeramente tenemos que enfocarnos nuevamente a restablecer el orden público en la provincia y por eso nos vimos en la difícil situación de tener que decretar un estado de urgencia producto de que las bandas delincuenciales y los malandros habían tomado la provincia. Ya no eran protestas, sino simplemente eran actos delincuenciales que tuvimos que entrar a poner orden. Una vez que logremos poner orden y judicializar a cada uno de esos delincuentes, entonces tenemos que entrar con un programa de recuperación del empleo y reactivación económica. Y Bocas del Toro tiene dos grandes rubros. Está el sector agropecuario, que es el que más se ha visto afectado, producto del cese de operaciones temporal, por lo menos. Esperemos que no sea permanente, de la bananera, pero eso es una decisión de la empresa como concesionario de esas tierras. También tenemos ahí producción de cacao muy importante, que también se ha visto interrumpida esa cadena de suministro de cacao y lo que es el proceso de transformación del cacao a un producto de calidad mundial que estamos en este momento incluso exportando, pero también del sector turismo. Entonces tenemos que abordar y tenemos un programa de inversión en ambas áreas con enfoque a generación de empleo y también para mejorar la condición social. Pero nosotros tampoco podemos ignorar de que tenemos una situación política metido en la provincia y que también tiene que ser abordado. Esto se tiene que abordar de manera integral y no podemos ahora nosotros premiar que estas situaciones que se dan, cuando se dan, entonces simplemente ahora después viene un paquete, un programa de inversión. Por el contrario, hay que trabajar todos los aspectos, seguir nosotros con nuestro programa de proyectos que tenemos para Bocas del Toro, pero también lo tenemos para cada una de las provincias para poder reactivar esa economía que tanto lo necesita, lograr mantener la mayoría de las plazas de empleo y al tiempo que logramos mantener la situación social. En el primer bloque de personas que hemos invitado a evaluar el gobierno reconocían la valentía, la decisión y determinación del presidente Mulino en asumir el reto de aplicar las modificaciones que muchos gobiernos habían obviado y creo que eso hay que reconocerlo. Pero señalaban también que la forma de enviar los mensajes del presidente Mulino pudo haber evitado buena parte de la crisis que hemos sufrido en esta última etapa de este primer año. Lecciones aprendidas de cara a precisamente esos dos temas, usted, ministro, que nos plantea, Río Indio y Mina. Bueno, yo creo que cada líder de cada nación tiene su estilo de liderazgo, tiene su carácter y tiene sus competencias. Y yo creo que el presidente Mulino ha demostrado ser una persona con coraje, con valentía, con determinación, compromiso, pero más importante aún, que siempre le habla al pueblo con la verdad. Habla con transparencia y habla con franqueza. Y creo que ese estilo de liderazgo no lo habíamos visto en muchísimos años y ha tenido, por supuesto, voces disidentes a ese tipo de liderazgo. Yo creo que lo importante es tener una capacidad de poder comunicar de manera efectiva y de poder explicar con detalle, pero que esa información logre bajar a todos los panameños de lo que estamos haciendo y poder de esa manera reducir el espacio a la desinformación y la mentira, que en el caso de la Caja del Seguro Social, también por ser una ley muy compleja, tuvo mucho espacio o dejamos algunos espacios para la desinformación y la mentira, que poco a poco la vamos a ir desmontando como lo venimos realizando. Yo creo que de cara a los grandes desafíos y problemas que tenemos como país, tenemos que hacer todos, y yo me incluyo, todos los ministros, porque el presidente ha sido una persona que ha puesto siempre el pecho y ha dado la cara. Y nosotros como gobierno tenemos que apoyar al presidente a poder comunicar con mayor efectividad, con mayor información y poder desmenuzar situaciones muy complejas en mensajes más sencillos que todos podamos entender, y de esa manera creo que poco a poco seguiremos construyendo la confianza, porque se había perdido la confianza en este país y yo siento que poco a poco la estamos reconstruyendo a todos los niveles. Para buscar esa reconstrucción se requieren de los balances y uno de esos balances lo da el legislativo.
¿Cuál es la relación que esperan ustedes con un legislativo que en principio también se convirtió en un obstáculo, por ejemplo, en una primera experiencia con la aprobación del primer presupuesto que buscaba precisamente ajustarlo de acuerdo a las metas y promesas que ustedes habían trazado? Mira, yo siento que con el legislativo tenemos que tener una mejor relación, una mejor comunicación y trabajar de una manera más armónica, en estrecha colaboración. Es un poder del Estado extremadamente importante. El primer poder del Estado donde está la representación del pueblo, donde cada uno de esos diputados responde a una base de gobierno local y de ciudadanos. Y eso nosotros lo respetamos y lo reconocemos. Pero también esperamos ese mismo respeto hacia el presidente y hacia cada uno de sus ministros y directores de instituciones autónomas. Ustedes y semiautónomas, ustedes han visto, han sido testigos cuando va un ministro de Estado y se le falta el respeto. Y nosotros lo que vamos es a comunicar lo que estamos haciendo. ¿De que somos perfectos? No somos perfectos. ¿De que podemos mejorar? Sí podemos mejorar. ¿De que podemos comunicar mejor? Sí. ¿Que podemos agilizar la gestión? Sí, pero todo sobre la base del respeto. Y mi llamado sería a que en este segundo año trabajemos de manera armónica, con estrecha colaboración sobre la base del respeto y que dejemos también atrás la campaña política. El año político culminó el 5 de mayo del 2024 y se retomará probablemente en el año 2027-2028 para unas futuras elecciones en el año 2029. No estamos en un año político. Los panameños no queremos politiquería. Tenemos que trabajar por los mejores intereses de todo el país. Y si vamos a seguir con estas diferencias y sin la base del respeto, que para mí es supremamente importante, y la tolerancia, y poder entonces entender que sí, tendremos algunas divergencias de opinión, pero al final tenemos que llegar a un objetivo común y tenemos que dar la solución. Creo que podemos entonces avanzar ejecutivo-legislativo. Me quedo con ese mensaje, ministro. Le agradezco muchísimo estar con nosotros en Radar como secretario de Metas, también planteándonos el balance de lo que ha sido este primer año de gestión, todos como siempre a la expectativa de lo que será ese informe a la Nación del presidente el próximo 1 de julio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar vamos a escuchar a representantes de distintas bancadas de la Asamblea Nacional que vienen hoy también no solamente a hacer ese balance de lo que ha sido este primer año de la Asamblea, sino a hablar de todas las negociaciones que se están dando de cara a la escogencia de esa nueva junta directiva. Vamos a la pausa, pero siga usted con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso en Radar. Gracias por seguir con nosotros. Bien, tal como lo hemos avanzado, hoy tenemos un bloque dedicado también a la expectativa generada en la escogencia de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional que debe darse también este 1 de julio. Mis invitados hoy, Alexandra Brenes, diputada de Vamos. Diputada, como siempre, un placer tenerle con nosotros. Alain Cedeño, diputado del partido Realizando Meta y actual presidente de esta Junta, de esta bancada. Ernesto Cedeño, diputado de libre postulación, ahora miembro de la, ¿cómo se llama la nueva bancada? Hola. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Feliz domingo. Seguimos. Seguimos. Bien. Que son los 3 postulados por Moca, sí, más Bexera y Rich. Con esta aparición de la nueva facción, porque así le llamamos hasta ahora, sí, la Asamblea tiene una nueva composición muy interesante de cara a estas nuevas elecciones. Ya al menos el partido Realizando Metas ha llegado a un consenso y ustedes han decidido a quién van a postular. Por eso voy a arrancar con usted, diputado Cedeño. Sí, nosotros esperamos que, como anterior de nuestra bancada, sea elegida la presidenta de la Asamblea y esperamos el apoyo de todos los diputados debido a que al final lo importante es que la Asamblea haga un buen trabajo. Usted tenía aspiraciones a ser el presidente de la Asamblea, incluso aquí en este espacio lo había confirmado. Sí. ¿Qué se analizó para llegar a la determinación de que era Shirley Castañeda la figura que ustedes pretenden proponer este 1 de julio? Bueno, no solo la bancada, sino que había que tener una buena aceptación también del partido. Inclusive el presidente de la República también es de nuestro partido, así que se hizo una evaluación para tener
una candidata y al final se decidió a Shirley Castañeda, a la cual todos decidimos apoyarla. ¿Tuvieron usted una reunión vía Zoom con el expresidente Ricardo Martinelli? Se hicieron varias reuniones con él, pero al final fue la bancada la que tomó la decisión de la persona que iba a representar a Realizando Meta. Ahora bien, ¿qué pasa con Vamos? Claro. Ustedes en este momento, a lo largo de este fin de semana han estado realizando. ¿Ustedes van a ir con candidato propio? Bueno, nosotros aún no lo hemos definido, es lo que desearíamos ir con candidato propio, pero también estamos evaluando poder conversar con otras bancadas, estamos abiertos a hablar con otras bancadas, más que nada escuchar, a diferencia de lo que ha hecho el presidente de la República, que es no escuchar. Nosotros tenemos que seguir reuniéndonos y yo creo que eso nos va a dar como vistas a lo que pueda pasar el 1 de julio. Yo por mi parte, Castalia, te lo puedo asegurar, tal cual como se lo he dicho a mi bancada y lo hago totalmente público. Yo sí le he manifestado a mi bancada que yo por ningún motivo estoy dispuesta a apoyar a alguien que se va a someter a las decisiones del presidente o que vamos a ver como lo que ha sucedido en todo este año dentro de la Asamblea Nacional, que hemos sido prácticamente una extensión del Ejecutivo. La Asamblea tiene que ser el contrapeso total del Ejecutivo y para mí es parte de lo que yo le he manifestado a mi bancada y creo que todos coincidimos en ese término. Como primera estrategia en este primer periodo, algunos diputados de Moca y usted que se ha sumado a esa plataforma en su primer momento se habían mantenido con una línea muy apegada a Vamos. Sin embargo, algo cambió y una nueva facción. ¿Ustedes van a presentar alguna propuesta o ustedes están esperando la presentación de alguna de las facciones de candidatos a la Junta Directiva? Los cuatro hemos decidido votar en bloque, es decir, en 1 de julio, porque cada uno, algo que se ha distinguido, por lo menos Gris Hernández, José Pérez Barbonillo, que tenemos la independencia de votar porque encargamos en cuanto a proyectos y decisiones. Pero hemos decidido los cuatro, porque una decisión de los cuatro, 1 de julio vamos a votar por una Junta Directiva unificada de criterio. Es decir, lo que sí hemos decidido que no nos vamos a decantar por nada que tenga ligazón ni con el Palacio de las Garzas, ni con el asilado colombiano que la está pasando, más bien con esos videos que está subiendo, para mantener la independencia. No obstante, sí hemos conversado con algunos colectivos y si consideramos de que, porque no necesariamente una que sea oposición es la que nos va a llevar por el derrotero de la objetividad dentro de la Asamblea Nacional de Diputados, sino que no haya esa amistad que pueda hacer proclive al presidente o presidente de la Junta Directiva hacer un yes man de todo lo que venga al Palacio de las Garzas. Si no vemos a alguien con ese talante y con esa hoja de ruta que estamos bosquejando sobre qué queremos en la Asamblea, entre nosotros cuatro nos postulamos 1, 2 y 3 y acabamos con esto. Pero la idea es llevar una fuerza que le haga realmente un contrapeso a la línea que se ha presentado de RM, que la respeto con mucha cortesía, pero creemos que esta es la oportunidad de este año de aprendizaje en la Asamblea de marcar un rumbo debo entender, ni usted, porque al final cada quien es libre de tomar sus decisiones o seguir la línea que dispone cada uno de sus grupos, ni usted votarían por Shirley Castañeda entonces. Nosotros no seguiríamos una línea tal cual, o sea, en esa línea creo que prácticamente pactamos lo mismo, el doctor Ernesto Cedeño. Nosotros para nada estaríamos de acuerdo en poder seguir una línea donde prácticamente yo no sé y no entiendo por qué los diputados necesitan la validación del presidente de la República para una junta directiva de la Asamblea Nacional. Es decir, uno es respetar la separación de poderes, pero dos, más importante, entender que la Asamblea Nacional es un cargo de representación, que los 71 diputados somos cargos de representación. Entonces, tenemos que saber qué podemos discutir. Las líneas que ha mandado el presidente dentro de sus comunicados, por ejemplo, con la 462, es hagan lo que hagan en la Asamblea, eso no se va a discutir o no lo vamos a hacer. Entonces, si tenemos una línea del presidente dentro de la Junta Directiva de la Asamblea, de verdad esperamos que podamos hacer cosas nosotros como autónomos dentro de la Asamblea, no se va a poder. Diputado Garay, ¿qué responde usted a eso, a la falta de confianza de que exista en la figura de Shirley Castañeda una verdadera independencia
del Poder Ejecutivo? Yo creo que el pueblo panameño ha visto cómo ha funcionado la Asamblea. Aquí lo más importante que nosotros tenemos que conocer es también cómo funciona la Asamblea. La Asamblea trabaja en base a consensos. Es difícil que nosotros logremos objetivos si no consensuamos. Entonces tenemos que ver al final trabajar para tener un buen producto. Y todos han visto mi posición dentro de la Asamblea. La ley más importante que hemos manejado este periodo, que creo que va a ser la más importante que se manejó en todos los 5 años, nosotros fuimos el presidente de la comisión y tuvimos una posición directa defendiendo la institucionalidad de la Asamblea y al final se logró un producto que el presidente sancionó. Si en el Ejecutivo y en el Legislativo no ven ese trabajo como un ejemplo de lo que debe ser la Asamblea, si el Ejecutivo no lo digiere, entonces estamos en serios problemas. Pero esa es la función de la Asamblea, buscar objetivos y cumplirlo y lograrlo. Entonces tenemos que sentarnos todos los diputados y tratar de lograr consenso para poder sacar un producto, porque ¿de qué vale nosotros tener una bancada que siempre se oponga a todo, pero al final no logramos ningún proyecto importante? Y yo creo que a pesar de que hay dos personas que en un momento dado tienen todo el derecho de disentir, nosotros con la ley de la Caja del Seguro Social logramos por lo menos sacar un producto que fue digerible por la sociedad, y no al 100%, pero por gran parte de la sociedad. Ahora bien, yo creo que es importante hablar, porque cumplen ustedes también un primer año de gestión como legislativo, y hablemos del rol que ustedes han tenido que jugar. Jugaron su papel en su momento con esta prueba de fuego que ha sido las reformas a la Caja del Seguro Social. Y ahora nuevamente, no solamente les ha tocado retomar el tema del Seguro Social, sino también tratar de poner un alto al paro de docentes, que es el que más ha impactado a miles de estudiantes. Mira, yo creo que, a diferencia de lo que el excelentísimo señor presidente, mi respeto hacia él, debe moderar el lenguaje y comprender que la Constitución le da un talante diferente al primer órgano del Estado. Él ha planteado, yo estoy de acuerdo, y estuve de acuerdo y voté en favor de lo que son las modificaciones a la Caja del Seguro Social, que es mejor, a mi criterio, de lo que estaba la ley orgánica. No obstante, él ha manifestado que cualesquiera modificaciones que pululen en la Asamblea, que se introduzcan, si fue el caso en julio, no va a contar con su visto bueno, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que manifestar a él y a toda la bancada que se pueden alinear, aunque yo creo que la 462 fue correcta en cuanto a concepción, pero si hay alguna propuesta que surgiera el 1 de julio, que financieramente es sustentable, aunque el presidente no quiera, conforme a la Constitución, una mayoría calificada de 48, ya los he analizado. Si el presidente quiera objetar eso por inconveniente, y está furioso el hombre, y pues no sé si por eso quiere que todo se alinee, un presidente que se le alinee y gente de diputados que se le alinee, y 48 diputados, digamos, sabes que aunque él cree que es inconveniente, esto procede, y la Asamblea, el presidente la sanciona, porque también dice la Constitución que si el presidente no quiere hacerlo publicar, el presidente que se erija en julio, ellos pueden hacerlo, aunque no quiera. Nosotros como Asamblea Nacional de Diputados, de ahí la importancia de la elección de julio, de tener a alguien que sea de verdad. Es decir, nosotros no llegamos a los postulados por Movimiento Otro Camino para obstaculizar absolutamente nada que sea en beneficio del pueblo. Y lo hemos demostrado. Cuando yo estoy de acuerdo con algo, la vale, y cuando estoy en contra, puede ser el único voto en contra. Pero ese discurso del presidente, como otros que yo he visto en los jueves, eso no hace patria. Y tú no puedes llevar el mensaje. De ahí la necesidad que tenemos en julio de decir, ¿sabes qué? Aunque podemos apoyar proyectos de Estado, apreciar a Castalia, que venga al Ejecutivo, pero no es lo que quiere. Y si no le quiere algo, entonces nosotros no avalamos, porque si no, no me fondean en los proyectos del circuito, porque ¿qué hay para mí? Esa cosa debemos ver, pasar la página, que un diputado llega para ver que el presidente le dé fondos para proyectos de su circuito. Entonces, yo que erramos en cuanto, por eso que estamos en cuanto al derrotero que debe tener un diputado de la patria, en mi concepto. ¿Qué rol debe jugar la Asamblea en esta nueva etapa en donde la crisis no está culminada? Claro. Yo creo que importante mencionar que hoy hay una crisis legítima, es decir, la sociedad no cree prácticamente en sus autoridades, hay una incomunicación social de cero diálogo, donde yo también veo parte de responsabilidad, tal cual lo acaba de mencionar el doctor Ernesto Cedeño, con las comunicaciones que ha dirigido el presidente a la sociedad más que nada, y donde yo siempre, cuando hablo de aquí, señora Laín,
yo quiero corregirlo porque en cierta parte usted habló sobre algo muy importante que es sobre la ley 462 y donde usted fue presidente de la Comisión de Salud. ¿Cuántas personas no fueron a esa comisión? Más de 400 personas. Ustedes sacaron un muy buen proyecto de ley que escuchaba y que prácticamente tenía modificaciones en ello de la sociedad civil. ¿Y qué sucedió al final? Más de 250 artículos de la 462 fueron los que se presentaron al final, en tercer debate, que venían del Ejecutivo y de otros proponentes del oficialismo. Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando dicen llevamos un buen proyecto, porque si hubiese sido un buen proyecto, hoy no tuviéramos la crisis que tenemos. Eso por un lado, la crisis social que tenemos. Y lo segundo para mí es, yo comparto totalmente la línea de que uno no puede ser oposición para todo y no lo hemos sido porque tal es el ejemplo de credenciales donde nosotros como diputados hemos podido aprobar a más del 75% de las designaciones enviadas por el Ejecutivo. Entonces, para mí, ser oposición tal cual es la independencia de lo que cada diputado puede votar, de lo que está a favor o en contra, sin caer en esas negociaciones de que si yo no te apruebo esto, el Ejecutivo va a estar bravo conmigo y no me va a dar obras sociales porque el diputado no está para obras en su circuito, el diputado está para otro tipo de funciones. O sea, todavía hay consenso en el hecho de que es posible todavía una evaluación de los artículos en conflicto de esta ley. La Asamblea, bueno, usted sabe que esta ley es tan importante que no solo, y fue tan difícil, que yo creo que lo vieron, inclusive trajo divisiones hasta en la misma bancada de Vamos. O sea, esta fue una ley muy trascendental, pero la Asamblea es la Asamblea, y eso es lo que yo quiero que todos lo vean. O sea, si la Asamblea analiza y hay 30 artículos, como dicen los educadores, o menos que ellos están buscando, eso quiere decir que de 200 y pico artículos ellos están de acuerdo con algo, pero hay 30. O sea, eso es perfectamente analizable. Eso, y se verá si la Asamblea, en realidad, los 71 diputados, la mayoría de los diputados piensan que eso se puede revisar. Y al final, si deciden, la Asamblea puede hacerlo. Eso no se lo impide nadie. Eso lo tendría que hacer, esa sería la primera tarea de la Asamblea, de la Junta Directiva cuando se escoja. Pero eso no quiere decir que eso se vaya a cambiar. Lo que sí se puede es revisar. Todas las leyes se pueden revisar. Pero ya el presidente ha dicho que no la va a sancionar aunque venga corregida de la Asamblea. Por eso es importante, Castalia, que dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de cara al 1 de julio no tengamos a una persona que responda y se someta al presidente de la República, pueda respetar la independencia de los órganos del Estado. Pero ¿qué pasa si hay consenso, las modifico, no las sanciona? ¿Qué puede pasar en ese escenario? Primero, hay que ver que normas orgánicas tienen que ir por una comisión. Perfecto. Cualquier diputado de la República puede presentar una modificación. Si nosotros vemos que es potable, porque aunque yo creo que la norma es correcta, la 462, si alguien me dice y me sustenta un artículo que es mejor, porque yo puedo decir que no. ¿A su juicio no necesita modificación? No, yo no he dicho eso. Yo vi una norma, 462 la vi correcta. Okay. No obstante, toda norma puede ser superada por otra, si financieramente y si lo sustentan. Si a mí me presentan algo mejor, dice, Cedeño, te estoy presentando algo mejor. Venga, supongamos que la Asamblea lo avale. Y el presidente, como he dicho, no voy a sancionar nada porque esta es una ley perfecta y la objeto por inconveniente. La norma constitucional dice que si 48 nos ponemos de acuerdo, dice, esto va porque es lo que va. Y si no la sanciona él, porque bueno, no sanciono porque yo soy el que soy. La norma dice, la Constitución, el presidente de la Asamblea lo puede hacer. O sea que 48 votos se requiere para poder modificar una norma jurídica que se vea viable ante la oposición por supuesta inconveniencia que ve en el Palacio de la Garza. No obstante, si el señor presidente considera que una norma aprobada por la Asamblea es inconstitucional, ya 48 no pueden mandar. Y eso se puede someter. Él lo sometería al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para los fines jurídicos. Es que cuando el presidente no la sancione, existe la técnica que es la aprobación por insistencia, que es lo último que le queda a la Asamblea. Eso inclusive se puede realizar por esa norma. Esa es la única norma. El presidente de la Asamblea no puede decir se aprueba. Es la insistencia. Okay. Y entonces, el presidente sí puede después mandarla a publicar después que después que la misma Corte... La misma Corte puede mandarla a publicar. Lo que sí es cierto, lo que nosotros hemos visto, inclusive me he sentado con los educadores,
era el tema que ellos son los que proponen eso. Entonces yo le dije, si simplemente sentarse en una mesa para revisar, porque es que los diputados no pueden decir, sí, yo voy a derogar la ley o yo voy a cambiar estos artículos. No, eso tiene que ir a un consenso en la Asamblea. Y tiene que ser sustentable. Entonces, si ustedes se van, yo lo que le decía, si ustedes pretenden que se revisen, vamos a poner 20 artículos, y eso los va a tranquilizar a ustedes para que vayan a las clases, eso la Asamblea lo va a evaluar, porque a la Asamblea siempre ha sido abierta a conversar. Pero también han dicho que ellos rechazaron que hayan aceptado revolver a clases si se discutían las modificaciones. Al final, ¿en qué quedamos? Y para terminar, para llegar a un punto, porque creo que es importante evaluar esta forma tan complicada en que ha terminado este Lo que ellos conversaron conmigo, los dirigentes, que eso ahí hay pruebas, y eso ahí no estaba yo solo, sino que habíamos 3 diputados del partido RM, que estaba Yusaida Marín y la diputada Lilia Batista, y lo que ellos nos dijeron es que ellos tenían un total de 30 artículos y que estaban buscando la forma de reducir para en realidad buscar los que realmente ellos pensaban que afectaba. Y nosotros lo que planteamos, pero si nos sentamos a ver eso con ustedes regresan a clase. Ellos nos dijeron que eso es lo que ellos estaban pidiendo. Si ellos han cambiado de opinión con respecto a lo que hablaron con nosotros, es otra cosa. Pero en base a eso fue que se habló de alguna manera de revisar. Porque yo estoy de acuerdo con el diputado Ernesto. Nosotros hicimos la ley que se pudo, los 48, o sea, porque es que yo les expliqué bien claro a ellos. Nosotros tenemos que buscar los votos, buscar la mayoría para poder aprobar. No es que Alain Cedeño, lo que Alain Cedeño quiere, eso se va a aprobar, porque si yo pienso eso, no soy diputado de la República. Llegará el 1 de julio. Los votos. Llegará el 1 de julio y sabremos cómo quedará este asunto, si se revisa o no las modificaciones tal como las han ido a solicitar ahora a la Asamblea. Quiero ir a otra parte importante de este análisis con ustedes, y tiene que ver con los pendientes de la Asamblea. Y creo que es evidente que la auditoría practicada por la Contraloría no solamente reveló estas abultadas planillas, sino que generó a lo interno fraccionamientos. Se habla de fraccionamiento, de diputados. Uno de los pendientes de la Asamblea Nacional de Diputados, con mucho respeto lo digo, que no se trazó la hoja de ruta a desmontar los hallazgos que promulgó el Contralor General de la República. Los hallazgos del Contralor General de la República había como feudo de 5 diputados. Eso es lo que dijo él. Yo no lo estoy inventando. Pero ¿y eso cambió? Es que por ¿O eso va a cambiar mismo, con la nueva Junta Directiva? Uno de los retos de la nueva Junta Directiva, a mi criterio, es establecer la hoja de ruta para desbaratar lo que son los feudos, porque precisamente ahí no cabe tanta gente. Entonces, si el señor Contralor... Entonces, no nos dijeron... Eso es escandaloso. Es que el nueva Junta Directiva, y esa es una de lo que vamos a hacer ahora, lo de seguimos, bueno, ¿qué es lo que queremos en la nueva Junta Directiva si quiere nuestro voto? Porque después de un hallazgo, eso no puede ser nada más cuestión de taquilla, que descubrí que hay un diputado que se ha escrito el nombramiento de 300.000, bueno, ¿y qué entonces? Entonces, primer punto, la hoja de ruta a poner todos los el ajuste del personal en base a las auditorías. Ese es la primera hallazgo. Ya tengo otros más, pero para que también la gente hable. Pero desde la Junta Directiva, independientemente de lo que haga la Contraloría, que está bien, creo que la gente está aplaudiendo lo que está hecho en la Contraloría, pero independientemente, y perdonen mi ignorancia, esas planillas se heredan, dependiendo de quién está en la presidencia de la Asamblea. O sea, el que llega presidente de la Asamblea es el que más espacio tiene para nombrar. Claro, pero es que eso es lo que hemos visto en toda la historia de lo que nos ha dado, en los hallazgos que salieron de la Contraloría. Por ejemplo, los expresidentes de la Asamblea eran los que tenían las planillas más abultadas. A mí lo que me parece, y que tal cual como tú lo acabas de mencionar, lo que se quedó atrás y que probablemente no entró en este primer año de una hoja de ruta a seguir, se queda atrás reglamento interno. Por ejemplo, que es importantísimo poder, o sea, no se toca de hace 15 años. Y esto es parte de lo que también vemos cuando hablamos de planillas abultadas, de gente que en verdad no tiene límites al momento de contratar personal permanente, demás, gente que no tiene una evaluación de desempeño. Yo te soy muy honesta, Castalia, yo fui una de las que denuncié a través de la página de la Contraloría que dieron para que denunciaran personas botellas. Yo fui una de las que denuncié. Esas personas yo las busco hoy y todavía están. Son botellas, Castalia.
son botellas. Entonces, yo también me quedo pensando en cuál es la acción realmente detrás de denunciar que se va a hacer algo cuando al final, en verdad, cada presidente y cada junta directiva, y por eso es importante la junta directiva de cara al 1 de julio. ¿Por qué? Porque yo puedo negociar como presidenta, yo no te toco a tu gente, pero dame tu voto. ¿Sabes? Entonces volvemos y tenemos más acumulación de gente y de gente y de gente con negociaciones internas y detrás que uno no sabe. Sí, diputada Alain, hay informes que indican que esta revelación, por ejemplo, que se evidenció cuántas nombramientos manejaba la presidenta de la Asamblea, generó incluso división dentro de su bancada. O que no si división, sino crispaciones dentro de la bancada. Sí, yo pienso que la nueva Junta Directiva tiene que evaluar eso, porque también hay un tema de leyes especiales que existen. Y yo entiendo que la presidenta Dana Catañeda trató y entró a eso, y por eso hemos visto todo lo que ha pasado en ese tema. Pero cualquier presidente que llega tiene que analizar eso, pero también tiene que ver que tiene que respetar las leyes que existen. Entonces, es un tema que nosotros hemos evaluado y que tenemos que ver cómo corregimos, pero también respetando los derechos de las personas que trabajan. Por eso yo hablé, Alain, yo le digo primo. Sí. El primo dijo algo importante. La hoja de ruta que es, si la Junta Directiva dice, yo no puedo desmantelar las botellas porque es una norma especial, y la solución es modificar la ley, bueno, dilo pues, y vamos a presentarla. Lo ideal es que haya la austeridad, que haya la decencia y la coherencia, porque no puede ser que el señor Contralor haya dicho que hay un diputado que ha escrito $300,000, no sé cuántos nombramientos, y así vamos en el top 5, y uno dice, acá, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y no planteamos lo que llamamos la instrucción, los pasos a seguir para poner dentro de la estructura de la Asamblea Nacional los nombramientos que se requieran. Entonces, eso es lo que llamamos hoja de ruta. Amén de que, como dijo Daniel Alexandra, no sé si te puedo decir, Ale, porque aquí, sí, Ale, Alexandra. dice la modificación del régimen orgánico del reglamento interno. Hay lo que llamo diputados cometa. ¿Cuáles son esos? Esos que llegan un día y no se les ves más, pero cobran toda la quincena, hermano. Ey, tú ves en la Asamblea un peladero hueco y hueco y hueco, entonces esos se vienen cuando repican doble, tú le ves la carita a tirar su lírica y no vuelve más. No se le puede contar porque no hay cambios al reglamento interno. Entonces, esos son los ajustes correspondientes. Este otro punto, entonces, que tenemos que hacer en el régimen orgánico del reglamento interno, también de que no hay esa discrecionalidad del presidente de una comisión, que si tú no le caes bien, tú presentas 14 anteproyectos, ni lo pones en agenda, hermano. Y entonces los de ellos sí lo van poniendo en su prioridad. Son cosas que hay que ajustar adecuadamente, lo mínimo. Sí. Y eso hay que decir, ¿sabe qué? Este va a ser el año, primo, Ale, que vamos a tocar el régimen orgánico del reglamento interno. Un miembro de la bancada seguimos, ya ustedes metiendo seguido para que le queden en el subconsciente de la gente, que es José Pérez Barboni, tiró cualquiera cantidad de modificación del régimen orgánico. Yo me río porque la vieron y ahí están. Pero ahí están, pero no se van a retomar. También la gente hay que retomar esto. Aquí hay representantes de tres bancadas, literal, pero ustedes van a retomar esas reformas. A mí el reglamento interno, yo no sé cuál es el miedo de revisarlo, porque para mí lo revisamos y de ahí sale lo... Yo fui gerente los últimos años de mi vida, como 15, 20 años, yo nunca punché. Pero usted ve en la Asamblea, yo estuve trabajando toda la distancia, en teoría desde que entramos, porque ha habido extraordinaria los dos periodos. O sea, que aquí hemos trabajado 2 años y yo he vivido en la Asamblea desatendiendo todo lo demás por la responsabilidad que uno tiene. Pero si se tiene que llegar a que hay que marcar o qué, yo eso no me opongo, porque ya que no puedo no voy, pero sí yo soy una persona que toda la vida he trabajado. ¿Esa es prioridad para el periodo, para el nuevo periodo que inicia? Para mí lo que yo pienso que los diputados tienen que ser responsables. El diputado es el que menos gana de todos los ejecutivos de este país. Es verdad. Entonces, yo no me opongo a que se haga eso, pero sí, yo lo que sí digo, el resultado de una buena asamblea no está en el reglamento interno, pero lo podemos cambiar porque los diputados somos mayoría. Es que como todo en la asamblea, nosotros no queremos que se piense que la asamblea se va a hacer, ni nadie la dirige, ni que lo que yo quiero, sino que si la mayoría quiere modificar el reglamento interno, vamos a presentarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que esperar los resultados de estas reuniones que se están dando ya en estas últimas horas. De hecho, este lunes también debe haber otras para definir las candidaturas, no solamente a la Junta Directiva, sino más adelante quienes presidirán las comisiones, que eso es harina de otro costal y que de seguro la otra semana vamos a estar hablando.
breves comentarios. ¿Cómo evalúan ustedes? Estamos esperando el informe a la Nación del presidente este 1 de julio, pero ¿cómo evalúa, Ernesto, este primer año de gestión del presidente Mulino? Bueno, de los positivos del señor presidente Mulino puede hablar temas que tuvo determinación en algunos proyectos que él quería presentar y fue un hombre con determinación. Eso yo lo veo como algo de los positivos. Negativos, definitivamente, tú tienes que notificar el léxico. Y para no afectar la investidura del presidente, quiero ser más cortés en el hablar con respecto a esa ponderación, pero tiene que ser más cortés en el hablar. Definitivamente tiene que ponderar, efectivamente, medir los resultados de futuro de su discurso y las ejecuciones de los mismos, porque hay que atemperar. Mira, hay un principio que dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Es que él ha venido con un talante en contrapelo a ese principio. Esto va porque va, que es diferente a lo que es un estatuto democrático, pero pondero su determinación en alguna iniciativa. Yo lo catalogaría como algo dentro del plano de lo regular, con mucho respeto. Le digo que hay un plan de mejora inminente en su entorno en cuanto a asesoría, cuál debe ser el discurso, las medidas que hay que tomar. Y es humano el errar. Yo no soy perfecto. Él cree que es perfecto en algunas determinaciones. Y si hay que modificar alguna decisión tomada, él debe en su subconsciente decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Si él hace esos ajustes, ayuda más en cuanto a iniciativa, llamar a los factores reales de poder, a las organizaciones sociales. Mira, yo tengo esta iniciativa, además de la 462, que escuchó, pero yo creo que ya tenía su decisión tomada. Claro. Él puede ser un excelente primer mandatario. Y yo, pues, creo que puede mejorar y puede hacerlo en este segundo año. Con mucho respeto se lo digo. Alain. Bueno, yo pienso que el presidente de la República vino a hacer un cambio del gobierno que teníamos anteriormente, que no tomaba decisiones. El presidente ha sido un presidente fuerte. Hay mucha gente que le gusta que los presidentes trabajen de esa manera, que tomen decisiones, que tengan el control del país. Y nosotros también queremos decirles al pueblo panameño, todo el que se pone de presidente no es una persona perfecta, pero tampoco podemos nosotros tratar de gobernar, decirle al presidente lo que tiene que hacer, como a algunos gremios y algunas personas piensan en un momento dado. Tenemos que saber que él es el presidente lo mismo que nosotros. O sea, nosotros en la Asamblea de los Diputados, la mayoría de la gente no puede decirte tú tienes que hacer así porque si no eres traidor, porque nosotros tenemos un criterio y una forma de llevar nuestro trabajo. Así mismo es el presidente de la República. No tenemos que tratar de cogobernar, tenemos que dejarlo gobernar. Claro, él tiene que aceptar el disenso, pero para mí ha sido una labor que se evalúa como positiva porque se enfrentó a los problemas, a pesar de que todo el mundo me ve a mí en la Asamblea como una persona muy institucional. Yo siento que hubo un cambio positivo y yo sé que a la larga el presidente ha ido cambiando. No es el mismo que entró, porque claro, él está asumiendo los errores que él ha... Y a futuro yo sé que va a ir cambiando y eso no lo tenemos que ver en función de nosotros, que es lo que yo digo, tenemos que verlo en función del país. Y a mí no me va bien con el presidente, pero lo importante es que el país le vaya bien. Termino con usted. Sí, gracias. Mira, yo creo que de evaluar la gestión del presidente y a todas las personas nos gustan que nos reconozcan y siempre vamos a tener algo positivo que decir. Yo no hablaría de él como presidente porque tomar decisiones es parte del liderazgo de cualquiera persona, más en un cargo como esto de presidente. Sin embargo, yo sí considero que hay ministerios, personas designadas por él que están haciendo buen trabajo, pero más allá de eso, yo creo que los negativos, y lo puedo decir con toda propiedad, a mí me parece que el polarizar de con quién sí me reúno, de con quién no me reúno, de cómo en verdad es mi liderazgo al momento de expresarme y la comunicación que tengo para la gente afuera, que es unilateral. Yo creo que no es un buen mensaje ni de democracia, ni mucho menos de una persona que se puede mostrar conciliadora ante los demás. Y yo creo que la respuesta de la crisis social que hoy tenemos no es más que un tema de actitud, de mala comunicación, mal asesoramiento por parte de las personas que lo rodean. Yo hice cartas a ministros tratando de hacerles entender lo importante que era aconsejar al presidente en su comunicación y el jueves, después de las cartas, vino peor. Entonces, realmente yo creo que hay que hacer una introspección principalmente de cómo quiere ser recordado dentro de su liderazgo, porque estos puestos no son eternos. Quiero agradecerle a los tres por acompañarme esta mañana aquí en Radio
radar, bueno, todos muy pendientes de lo que será y desde ya los invito a estar muy pendientes de nuestra cobertura especial este 1 de julio, donde vamos a estar muy pendientes de muy temprano, dándole cobertura a todos, incluso en las reuniones de último minuto. Muy bien. ¿Habrá cambios a última hora? Espero ¿Usted qué dice? ¿Habrá cambios a última hora? Puede ser, porque ¿Habrá estamos sorpresas? reuniendo hoy domingo, hay reuniones, el lunes, tú te acuerdas un día que prácticamente se llevaron una No va a haber diputada. privación de libertad de ningún diputado. Eso tiene que ser reme. Va a privarle la libertad. Habrá sorpresas, yo ya creo no hay que sorpresas en el REM. todo está listo. Yo creo que Él dice que están ganando sobrado. ¿Habrá sorpresas? Dice Alain que están ganando sobrado. Vamos, yo espero que no hayan sorpresas y que podamos votar, sabes, unificados. Esa es la fuerza del grupo. Pero con candidato. Con candidato, bueno, el señor Alain dice que ellos tienen todo listo, entonces eso peligra, esa decisión peligra. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Eso último que acaba de decir deja mucho que a la interpretación. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa. Al regresar vamos a compartir la caricatura de Hilda y por supuesto nuestras conclusiones. Estamos de regreso y en la parte final de Radar. Gracias por seguir con nosotros. Momento de compartir la caricatura de nuestro querido Hilde, dedicada al tema central de este Radar. Primer año de gobierno del presidente Mulino. Presidente, usted dice que no ve los programas de opinión, pero yo sé que sí. Guarde la caricatura. Aparece alguien que se parece mucho al señor José Raúl Mulino con su mechita corta, pero pareciera como que se le ha ido apagando. Con su banda presidencial rindiendo ese informe a la nación en la Asamblea Nacional, pero con un bate en la mano del primer año. Ha sido un año difícil, Creo que nuestros invitados nos han ayudado un poco a entender el contexto, las circunstancias que han rodeado este primer año de gobierno del presidente Mulino. Vamos a ver qué pasa a partir del 1 de julio. Gracias, Hilde, por la caricatura y comparto con ustedes nuestras conclusiones en base a lo que han compartido nuestros invitados. Bueno, se cumple ya este 1 de julio el primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino. Y nuestros invitados nos han ayudado a repasar lo que ha sido un año bastante complicado, tomando en cuenta las circunstancias en que el presidente Mulino encontró al país. El debilitamiento grave de la institucionalidad, tarea que todavía hace falta por hacer. Recuperar los rezagos institucionales también. Devolver la confianza al país en esas instituciones. Para el presidente José Raúl Mulino, este primer año de gobierno ha sido una prueba de fuego, tomando en cuenta la decisión de reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, que ha traído consigo esta serie de diferencias y convulsión social con la que hemos terminado este primer año de gobierno. Pero inicia un nuevo año en que algunos sectores consideran es necesario por parte del gobierno saber escuchar a todas las partes y poder determinar cuáles son los ajustes que tempranamente se podrían hacer. Pero por otra parte está la gran promesa no solamente de recuperar las obras perdidas y que nos han costado millones de dólares en ejecutarlas, sino también estar muy pendiente de la ejecución de obras propias que prometen generar la cantidad de empleos que están esperando los panameños. Panamá se prepara para los próximos meses el anuncio de decisiones importantes como qué hacer con la mina de Donoso y el debate de la construcción de un nuevo embalse en Río Indio, tarea que nos permitirá también poder iniciar un diálogo nacional que nos permita no caer en la situación que hemos vivido en este primer año. Pero la Asamblea Nacional juega sin duda un papel importante. Todos estamos pendientes de quién presidirá la Asamblea Nacional a partir del próximo 1 de julio, pero eso no será suficiente si no toman pendientes de que lo que tiene que garantizar la buena ejecución es su independencia del Poder Ejecutivo. Al final, sabremos quién va a liderar la Asamblea, pero quiénes aprobarán o no los proyectos que el Ejecutivo envíe a este órgano del Estado. Vamos a esperar lo que ocurra este 1 de julio. Desde ya los invito a estar muy pendientes de nuestra cobertura especial de este primer informe a la nación del presidente José Raúl Mulino. Gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos en el próximo Radar.